Y claro que no me pueden enfrentar, porque saben que pierden. ¿Es una dinámica distinta Sí. a este gobierno? Gobiernan Sí. distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sobre todo por el rango, yo te diría, el tenor de su comunicación, ¿no? Son muy vehementes, uno podría decir imprudentes. Los deja incómodos a todos los políticos que quieren de alguna manera consensuar, articular, dialogar, establecer marcos de conversación, y creo que el presidente, te diría, no lo permite. Porque yo creo que se le asoman y le dicen, mirá, Santiago Caputo, me parece que... Y él directamente ¡Pum! En una entrevista dispara de no se metan porque... Que después el mismo Milei puede correrlo. Yo creo que Pose también era una figura central en un momento y terminó siendo corrido. Me parece que hay figuras en donde el presidente dice no se tocan y después, bueno, quizá no era tan así. Entonces... El presidente me parece que juega en un camino que la política no está acostumbrada. Y al no estar acostumbrada todavía no encuentra los modos de acercamiento. Y hay que mirar el origen. El origen es el hartazgo con la política. Claro. Y Milei Estoy reconecta totalmente por de afuera acuerdo. de todo, en todo momento. Por lo tanto, es como una... Lo hace muy inteligentemente, ¿eh? Te digo que si hay algo que rescatarle al presidente es el modo en donde establece esos dos cables, en donde de qué manera se relaciona con la política y de qué manera conecta con la ciudadanía, entendiendo el contexto general. Yo los otros días, charlando con amigos, decía, hay que entender, no es valorativo, es solo descriptivo, que el insumo central es el hartazgo con lo otro. Entonces, digamos, si ese es el insumo, lo que vos producís no puede parecerse a lo que habías rechazado. Es que ahí es donde vemos cuáles son los objetivos que sí cumplió el gobierno o que no cumplió. Entonces vos decime cuáles son los que cumplió. Y bueno, el orden en las calles, bajar la inflación, en su dinámica, ¿no? Bajar la inflación, hablarle a la ciudadanía, ser provocadores, ser distintos, Milei un outsider, no hacer las formas, no establecer los modos tradicionales de la política y sobre todo castigar a la casta. ¿Eso se produce al 100%? No, pero ¿sabés lo que hay? La sensación de que responde al contrato electoral. Eso es lo que preserva a Milei en su popularidad con la opinión pública. Me vas a preguntar, ¿y por qué se mantiene en el 50% con esta crisis que hay? Porque responde al contrato social inicial de trabajar en esa lógica de yo respondo y castigo a la casta. Lo que prometí lo cumplo. O sea Sí, que Pacho. pelearse o criticar, por ejemplo, por Twitter, todo esto que vemos, lo beneficia, decís vos. Bueno, hoy es el centro del tablero político. Vos me decís estratégicamente qué conviene hacer. Lo único que te va a preservar o lo único que te va a dar una claridad estratégica, política para la oposición o para los que están alrededor es el paso del tiempo. Milei tiene un esquema por el cual dice... Yo castigo a la casta, me manejo de modo diferente, planteo una receta de modo muy vehemente, nadie me la puede discutir. Mi receta de doctor es provocadora, distinta, disruptiva, pero nadie me la puede discutir porque hay pelea a muerte y aparte te llevo a tu pasado, a vos, casta política. Por lo tanto... Con esa receta vamos a jugar y va a depender de los resultados. Si el tratamiento tiene mínimos resultados en donde la ciudadanía puede evaluar que esto funciona, que ese tratamiento experimental funcionó, será Milei, tendremos Milei por muchos años. Y si no, será la ciudadanía la que ordene a la oposición y le dé la oportunidad de, por favor, sáquenme a este que me propuso un tratamiento que no funcionó, por lo tanto, quizá como años anteriores, estaré desilusionado, defraudado y buscaremos una alternativa distinta. Ahora, el viernes vimos una foto distinta con Milei y los jefes de bloque, ¿no? Hay como un intento de reformulación política. ¿Lo ves como un acierto que él se ponga al frente de esta negociación? Lo que pasa es que yo ahí veo pragmatismo en Milei, no en el sentido de lo que analizan muchos, sino pragmatismo en la conexión con el contexto, con el escenario. Dice, yo voy a confrontar hasta el fondo, voy a mandar la ley ómnibus, 800 artículos, cambio todo. No, eso no pasa. Bueno, vamos a 600 y negociemos un poco. Y cuando se complica la situación y tiene frentes internos muy complejos, dice, bueno, tráemelos que vamos a charlar un poco. Pero la esencia de Milei es, esos son nido de ratas. La negociación es casta política, es espuria, hay corrupción. Ayer le dijo, son ratas que no se bancan que haya dos políticos importantes en el mundo, Trump y yo. Sí, yo tengo, ahí déjame que haga un paréntesis, ¿no? Yo creo que hay algo de posicionamiento y hay algo de la espectacularidad, ¿no? De la teatralidad, de la sobreactuación.
me parece que es para llamar la atención y desviar un poco. Hay un poco de desviación en esa esencia también de Milei. Hay un poco de los corro por política tradicional, también desvío, no sé si es la atención, pero desvío la conversación a si Milei es una referencia mundial o no. Si a mí me preguntás, yo te diría que no, que me parece que es alguien atractivo para mirarlo, que es un protagonista interesante para el teatro de la política, y creo que Milei entiende la lógica de la política como espectáculo. Entiende que hay una obra de teatro donde él no solamente es el protagonista, sino el director. Quizá hay otros ejemplos. Menem, por ejemplo, yo te diría, era el protagonista. No sé si era el director de orquesta. Y así podemos otros casos, ¿no? Pero me parece que él es el protagonista y el director. Y en el escenario hay 2 o 3. No hay muchos más. Cuando alguien quiere subir, lo confronta. Le dice, vos quédate abajo, que ¿sabés qué? Me acuerdo de tu pasado actoral. Un desastre. Todo lo que vos actuaste acá en este escenario, me prometiste, es un desastre. Me mostrás que ahora estás renovado. Pero yo miro la foto y tenés 20 años acá en este escenario. Por lo tanto, me parece que en esa lógica Milei lo hace bien. Pero, nuevamente, son los resultados estúpidos. Es la economía estúpido. Claro, es la economía y son los resultados. ¿Va a bajar la inflación? Sí. ¿Como medio para qué? Para que haya una reactivación económica, si no muy difícil. Voy a decir una cosa naif, ¿ok? Bancame. Te banco. ¿Cómo funciona la verdad en el discurso? El 95, dijo ayer el presidente, el 95% del recorte fue a la casta. Pues no, o sea, podríamos decir, ¿quién lo que? Los propios partidarios dicen, se ajustó de la clase media, se ajustó. Cuando inician los políticos trato de hacer siempre la misma pregunta que me lleva a la respuesta y a una afirmación muy fuerte. Quizá como psicólogo, pero es, la verdad está perdida, la razón está perdida. Arranquemos de ahí. Lo demás son interpretaciones y repeticiones. Milei lo hace bien. Repite con vehemencia y con potencia. Eso le da valor de verdad, no de verdad. Pero le da valor de verdad, verosimilitud en el mensaje. Y eso lo hace estar primero en el escenario, ser preponderante, ser el que marca la cancha, porque se discute sobre su verdad. Y eso ya es importante. Ahora, ¿eso le da la razón? No, la razón se la van a dar los resultados. Y se lo van a dar ni siquiera la elección intermedia, se lo va a dar si las personas... O sea que la fuerza de verdad que él imprime con su tono vehemente tiene la duración que los resultados le permitan. No, en el largo plazo los va a consolidar los resultados. Entiendo. Pero él logra, con un nivel repetitivo que exacerba, gestionar la agenda semanal con un tema distinto cada vez. Incluso con las peleas de La Libertad Avanza, que yo te digo, son contraproducentes, pero en definitiva hacen que un presidente que se decía que no iba a poder dominar la agenda pública, que no iba a poder gobernar, que no iba a poder sacar una ley, de repente esté en primer plano todo el tiempo y mitigue los efectos que pueda tener una oposición, incluso los más aliados, como el caso de Mauricio Macri. Ahora, que todavía haya, como decís, esa tolerancia a incluso a estas peleas, ¿es que la población ya ve que hay algún resultado o es espanto a lo que pasó? No, yo creo que hay cumplimiento del contrato con los objetivos primarios del primer semestre de Milei. O sea, castigo a la casta, orden público, bajar la inflación. No más que eso. Las personas cuando ponderan, acá algunos analistas de opinión pública te lo van a poder decir mejor, pero actúan por sensación, no por una racionalidad estratégica que miran, analizan, están 2 horas mirando el escenario. Tienen diversas sensaciones que compiten y en base a esas sensaciones toman decisiones por las cuales opinan en el bar, en la opinión pública, en la tele, en el Twitter. Opinan en base a sensaciones, todos lo hacemos así. No tenemos el tiempo para... Incluso esto se ve mucho en la compra online o en cuando uno se compra cualquier tipo de vestimenta o de cuestiones de consumo masivo, no un auto o una casa. Uno compra, no hace un análisis pormenorizado, hace un análisis menor que lo deja conforme en base a una sensación y dice, sí, quiero
aprobar este producto. En este caso, apruebo al gobierno. No es por los resultados de largo plazo. Yo te diría que es por el cumplimiento de algunas promesas del contrato inicial. Ahora, en el largo plazo, finalmente son los resultados económicos. ¿Habrá reactivación? ¿Realmente estoy mejor? ¿O es por la vehemencia de la interpretación de mi ley que tengo que tomar una decisión? Y la verdad es que no. Es súper interesante, como siempre me pasa con Slavinsky, pero súper interesante. O sea, este análisis de banco porque vos me prometiste esto y los primeros 6 meses se están produciendo. Ahora, el banco definitivo, no sé cómo decir, el bancar definitivo depende de los resultados que traiga eso, ¿no? Es que finalmente eso nos va a determinar si hay Milei para rato o en verdad la oposición puede organizarse, porque si no estamos todos los días preguntándonos, ¿y qué pasa con la oposición? ¿Y por qué no surge un líder? ¿Y por qué no hay eso? ¿Y por qué los dialoguistas? ¿Y qué pasa con Macri? Y en realidad va a depender de que la pelota, futbolísticamente hablando, la tiene el gobierno y tiene que lograr, en base a su receta, su esquema de trabajo, lo propuesto, en base a un esquema ideológico muy fuerte, decir, nosotros desregulamos todo, vamos para este lado, defendemos las ideas de la libertad y eso va en el largo plazo a traer resultados. Si esos resultados llegan en tiempos electorales, no, déjame pasar la del 2025, en tiempos electorales de 2027 tendrá mejores resultados electorales. Si no, probablemente la ciudadanía sea la que ordene a la oposición diciendo sáquenme a este tipo porque la verdad que me prometió y no me cumplió. No tenés el cortecito cuando habla de Macri, ¿no? A la mano. Si no, no importa, lo recuerdo yo, no pasa nada. ¿Lo tenés, no lo tenés? Si no, te llama Macri. Sí. Porque ayer le pregunta Majul, ¿cómo es su vínculo con el presidente? Estupendo, dice. Lo cual yo dije, te llama Macri, no te voy a condicionar la pregunta. Te llama Macri. Lo voy a analizar primero. Primero digo, es difícil para que haya como dos cabezas en un gobierno. No te olvides que venimos de Alberto Fernández y Cristina. Por lo tanto, la relación Macri y Milei es una relación imposible. Lo repito, es una relación imposible. ¿Por qué? Por Alberto y Cristina. Porque Milei de ninguna manera puede estar tan cerca de Macri como a Macri probablemente le gustaría. Mandame a tu gente, mandame tu experiencia, mandame tu gestión legislativa. No podría lograrlo de ese modo. Emilio Milei. Monzón nos dijo en la entrevista, es imposible, por una cuestión de personalidad antes que política. Pero ese es el segundo punto, porque es verdad, es por una cuestión de personalidad y de egos, no hay dos conductores, es muy difícil. Más con un expresidente y reconocido por Milei. Pero por el otro lado, por el fenómeno Alberto y Cristina. Por el fenómeno Alberto y Cristina, donde era Cristina teóricamente la que manejaba a Alberto. Después vemos que tampoco era tan así. Pero finalmente es que no se puede gobernar con poder prestado en Argentina. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que Milei le dice, te necesito, pero de la misma manera en que te necesito lejos. Es súper interesante, claro, que es así. No hay, yo no me acordaba este fantasma Alberto Cristina. O sea, está presente. Es determinante en el posicionamiento que utiliza Javier Milei en su modo de relacionarse con la política y con la ciudadanía. Es el contraste con el títere de Alberto que uno podría decir, digo títere entre comillas, no avanzaba, trataba de hacer malabarismos hacia adentro del frente interno. ¿Qué hace Milei? No se ocupa del frente interno, trata de avanzar como sea, no le importa, digamos, mostrando que como que no le importa, siendo muy provocador y desafiando la política tradicional. Cuando vos tenías en Alberto Fernández a alguien que intentaba de modo constante negociar, manipular, tratar de articular. En algún momento fue un tópico de campaña si lo va a condicionar o no Macri. Sí, claro que sí. ¿No? Y aparte de la reunión de Acasuso, yo creo que en ese sentido Milei toma la lógica electoral en un momento en que se sentía más debilitado y una vez asumido con el poder y con la lapicera, me da la sensación de que no lo está sufriendo, que quizá, viste que muchas veces decimos que los gobiernos no peronistas sufren el poder y les cuesta tomar decisiones. Quizá Milei lo que padece es de apresuramiento. Uno podría decir, la verdad es que con sus palabras lo que hay es imprudencia, porque dentro de 6 meses o dentro de un año, dentro de 2 años, si no le va tan bien como a él quisiera y como el país necesita, los archivos que tenemos de la imprudencia comunicacional de Milei con las cosas que dijo, realmente van a ser complicadas y el archivo lo va a complicar. Bueno, un placer siempre recibirte. Por favor. Podés no contestarme, pero no...